Tres. Muy buenos días. Muchísimas gracias por venir hoy a una charla más de nuestro ciclo de herramientas para innovar y emprender. Hoy tenemos una invitada muy especial, Annette, colega y una profesional de mucho valor en los temas de propiedad intelectual. La ponencia del día de hoy va a ser la marca, cómo proteger tu marca, un factor de éxito. De hecho, lo tenemos allá, ¿no? Protege tu marca, claves del éxito para un emprendedor. Y pues Annette nos va a estar comentando muchos ejemplos y muchas recomendaciones sobre cómo podemos lograr que a través de ese nombre que le ponemos a nuestro emprendimiento, lograr el éxito y no cometer errores que nos pueden llevar al fracaso. Annette es profesora en la Universidad Metropolitana, es profesora en la Universidad Monte Ávila en temas de propiedad intelectual. Ella es la actual presidenta del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Intelectual y pues también es abogada asociada senior de Boletti Terrero. Quiero que de verdad aprovechen muchísimo todo lo que nos va a explicar el día de hoy y bueno, sin más, los dejo con Annette. Gracias, Fátima. Bueno, tengan todos un muy feliz día. Evidentemente, primero dar las gracias al Parque Tecnológico Sartenejas, a la Universidad Simón Bolívar, a Renzo y a Fátima por la invitación, por haber pensado en el COVAPI para tratar este tema tan importante y que tiene que ver tanto con el trabajo que hacemos desde el Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Intelectual. Asimismo, como profesora, tanto de la Cátedra de Marcas en la especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monte Ávila, como de la Cátedra de Propiedad Intelectual e Industrial en la especialización de Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana, pues son temas que vemos a lo largo de nuestro trimestre o semestre, dependiendo de la universidad en la que estemos, y donde además, desde la práctica profesional, hemos encontrado que existen algunos aspectos que deben ser abordados para que no se cometan ciertos errores y poder potenciar desde el inicio ese emprendimiento en el que ya sean jóvenes o adultos están invirtiendo no solo una gran cantidad de tiempo, de ideas, de energías, sino también en muchísimos casos una buena parte de lo que son sus finanzas. Y evidentemente cualquiera que comience un negocio no tiene otro objetivo distinto a que sea exitoso, a que el día de mañana pueda ser reconocido en el medio como un referente de ese producto o ese servicio que él pretende comercializar, pero también que le dé la posibilidad, ¿por qué no? Y vamos a analizar algunos de estos casos de éxito, de que venga alguien más grande y le diga, me quiero hacer tu socio o quiero comprarte. Evidentemente, eso solamente va a ser posible cuando el emprendimiento logre una serie de hitos o alguien con muchísima visión, que también vamos a ver algunos de estos casos, que diga, esto va para más, déjame desde ya entrar y ser parte de este negocio porque yo quiero que cuando sea exitoso yo ya esté allí. Pero para ello es importantísimo, porque es lo primero que siempre te preguntan cuando se sientan a negociar contigo es, ¿tienes la marca? ¿Tú eres el dueño de la marca? Y nos ha pasado, no solamente en el colegio, sino en el ejercicio profesional individual, que vemos negocios muy exitosos que cuando abordamos al emprendedor nos damos cuenta que no ha solicitado ni siquiera el registro de la marca. Y en algunos casos, incluso estamos frente a signos distintivos que no tienen la capacidad de ser considerados como marcas y toca hacer un trabajo porque evidentemente lo primero que él comenta es, no voy a cambiar el nombre. Bueno, aquí la idea es dar algunas herramientas para que no tengas que llegar allí, pero también sepas por qué no debes utilizar signos que no sean susceptibles de registro, porque en eso también tú estás dejando de darle un valor importante a tu marca. ¿Ok? Comencemos entonces con esto y evidentemente vamos a comenzar
con quien es un hito y un referente en cuanto al valor y la importancia de una marca. Para todos ustedes seguramente es conocido quién es esa persona que está detrás de mí. Steve Jobs, fundador de Apple. ¿Y por qué está Steve Jobs ahí y por qué el título de esa lámina es marca y éxito? Bueno, porque él es un ejemplo del éxito. ¿Alguno de ustedes sabe cómo empezó Steve Jobs su negocio de Apple allá por los años 80, 90? Sí. En el garaje de su casa. En el garaje de su casa. ¿Y saben de cuánto fue la inversión inicial de Steve Jobs y sus socios para comenzar Apple? $1.000. Entre ellos juntaron $1.000. Hoy en día la marca Apple vale más de 3.000 billones de dólares. No se apresuren a sacar la cuenta de cuántas veces multiplicó su inversión porque es un número muy grande. Aquí empezó y estas son hoy en día las oficinas de Apple en Estados Unidos. Pero ese edificio que ustedes ven allí, hermoso, súper moderno y que debe tener en equipos tecnológicos cualquier cantidad de dinero, no vale más que lo que vale la marca. El negocio hoy en día tiene un mayor valor por lo que está valorado en dinero la marca que lo que cuesta el dinero en sí mismo. Y Apple no es una excepción. Casos como el de Apple es la regla. Pasa lo mismo con Coca-Cola, pasa lo mismo con Google, pasa lo mismo con marcas como Adidas, Nike o cualquiera de consumo masivo. El consumidor tiene una aprehensión y una conexión tan directa con la marca que es lo que hace que la valoración de esta como un activo inmaterial que es convertible en dinero y que se puede representar en los estados financieros de una compañía tenga mayor valor. Entonces, comenzamos con Steve Jobs porque vemos que si él fue capaz de comenzar con $1.000 en el garaje de su casa, usted emprendedor no se sienta mal porque está comenzando en un sucuchito probablemente de la oficina de su papá o de su mamá o de un tío o de un amigo y lo que tiene son 300, 500 o $2.000 en el bolsillo para emprender su negocio. Que ese no sea el límite, que ese sea el inicio de algo que puede llegar a ser tan grande como la marca Apple. Pero comencemos por hablar de qué son las marcas y cuál es el marco legal. La posibilidad de proteger una marca como un activo en Venezuela está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 98. Ella es la que abre la puerta a la posibilidad de que en Venezuela se reconozca como un derecho de propiedad exclusivo cualquier bien inmaterial que esté protegido a través de la propiedad intelectual. En este caso específico nosotros vamos a abordar el tema marcario porque a estas alturas de este ciclo de charlas ya los que me han antecedido con mucho éxito han hablado de otros aspectos relacionados con la propiedad intelectual. Yo me voy a concentrar en el tema marcario. Después de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tenemos una ley de propiedad industrial de 1955 que aún se mantiene vigente, que retomó su plena eficacia una vez que Venezuela denuncia el Acuerdo de Cartagena en el año 2006 y dejan de estar vigentes las normas relativas a propiedad intelectual emanadas por el Acuerdo de Cartagena, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como las decisiones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por supuesto, el hecho de que tengamos una ley de 1955 no es del todo favorable porque es mucho lo que ha avanzado la propiedad intelectual y específicamente el derecho marcario en el mundo en más de 5 décadas. Es mucho lo que deja de estar protegido de manera directa, pero que desde nuestro punto de vista es posible proteger con una interpretación amplia que se hagan de alguna de las normas que están previstas en la Ley de Propiedad Industrial. ¿Pero qué son las marcas? Las marcas es cualquier signo distintivo
porque así lo cataloga la ley, susceptible de ser novedoso, dice la ley de 1955, cosa que no es lo que debe decir, es un error de técnica legislativa, un error si lo vemos hoy en día, para la época no estaba tan fuera porque apenas se estaban construyendo esos conceptos. La novedad es un elemento que se exige para la patentabilidad, mientras que para las marcas se exige es la distintividad. Por eso es que marca es cualquier signo distintivo que sea susceptible de identificar un producto o un servicio de los ya existentes en el mercado y que pueda permitir que el consumidor tenga la posibilidad de escoger uno u otro cuando está frente al anaquel, o saber cuál es el que tiene que escoger porque es el de su preferencia. Pero no solamente nos referimos a un nombre, pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser colores, pueden ser sabores, pueden ser letras, números, palabras e imágenes. Puede ser movimiento, puede ser sonido, puede ser textura, pueden ser una amplia gama de elementos que hoy en día engloban lo que son las marcas tradicionales y las marcas no tradicionales. Además de esto, las marcas deben cumplir una función. ¿Y cuál es la función principal que tiene la marca? Distinguir, identificar, diferenciar. Pero también la marca tiene una función de publicitar un producto o un servicio. También tiene la función de individualizar las aptitudes positivas o negativas que tiene ese producto o ese servicio frente al consumidor. Que ojo, esto no quiere decir que ese producto sea bueno o sea malo, es cómo lo ve el consumidor, porque inclusive es tan subjetivo que, por ejemplo, para mí la mejor gaseosa es la Coca-Cola. A mí no me gusta que me sirvan nada distinto a la Coca-Cola. E incluso cuando voy a un sitio, digo, y voy a pedir un refresco, le digo, ¿tiene Coca-Cola? Sí, pero ¿de verdad Coca-Cola? Señor, si me trae Pepsi-Cola, se la voy a devolver. No, sí tengo Pepsi-Cola. Mi paladar es lo suficientemente educado por mí para saber cuándo me están dando una Pepsi en lugar de una Coca-Cola y decirle al mesero con mucha educación, disculpe, pero yo le pedí una Coca-Cola, usted me da una Pepsi-Cola, tráigame otra cosa, por favor. Eso no quiere decir que el que piense que la Pepsi es mejor esté equivocado o que yo tenga la verdad absoluta, pero para mí esa es mi valoración y esa es una de las funciones de la marca, ese goodwill, esa capacidad que tiene de entenderse como algo bueno, como algo con una calidad superior, como algo lo suficientemente diferente para ser valorado de manera positiva. Después, como ya habíamos hablado de los tipos de marca, tenemos las denominativas, que vamos a decir es solamente la palabra, las mixtas, que es el nombre más el diseño, las gráficas, que es solamente un elemento que no sea ni un número ni una letra. Pensemos, por ejemplo, en el Swoosh de Nike. Después están las marcas no tradicionales, que vemos allí algunos ejemplos, como es el olor de la plastilina Play-Doh, que ha sido posible de registrarse, no en Venezuela, pero sí en otros países, o algo tan significativamente valorado para algunos como la voz de Darth Vader. Para un fanático de Star Wars, la voz de Darth Vader es algo único. Es algo que ellos tienen la capacidad de identificar a kilómetros y que para ellos es lo suficientemente distintiva. Pues bueno, en países como Estados Unidos se le reconoció un derecho a la voz de Darth Vader. Es lo que llamamos marcas sonoras. Después tenemos otra clasificación que es marcas de productos o servicios, y eso se refiere al campo de protección de la marca. Tiene que ver con una clasificación internacional de NISA, que es la que está vigente en prácticamente todo el mundo, incluyendo Venezuela. A pesar de que nuestra ley tiene una clasificación nacional, la Oficina de Marcas decidió a través de una resolución
dejar de aplicar esa clasificación nacional y aplicar la clasificación internacional de NISA. Y, por ejemplo, yo tengo que de la clase 1 a la 34 se protegen productos. Entonces, cuando viene alguien y nos pide asesoría, lo primero, de las primeras cosas que le preguntamos es, ajá, ¿y qué identifica? No, identifica un caucho. Ok, esa es la clase 17. Ah, no, mira, identifico un servicio. ¿Qué tipo de servicio? No, bueno, mi servicio es de turismo. Ok, eso es 39. Porque de la 35 a la 45 se protegen los servicios. Esa clasificación o esa aglomeración de productos o servicios no las hace uno. Eso en NISA, ahí se hacen todas unas discusiones y se agrupan. Y se van modificando. Ya vamos por la 12ª edición del clasificador internacional de NISA, que incluso dio cabida a elementos tan importantes como, por ejemplo, la posibilidad de proteger tu marca en el ámbito de todos estos mundos virtuales. ¿Ok? Después tenemos el nombre comercial, que es una figura muy de Venezuela, comprendido en la clase 46 internacional, que lo que busca es proteger a la actividad comercial que se ejerza. No confundamos a nombre comercial con razón social, que es la confusión más frecuente cuando estamos hablando con los clientes. Mire, ¿y tú lo tienes protegido? Sí, claro, yo tengo la compañía ya constituida. Ok, pero ¿tienes la marca? Sí, sí, claro, claro, le estoy diciendo que tengo la compañía, yo tengo la razón social. Son dos cosas distintas, ¿ok? Y después tenemos el lema comercial, que no es otro que esa frase o ese complemento de la marca que me hace igualmente un engagement y me ayuda a potenciarla una u otra. Ahí vemos uno, I'm love it o me encanta. A mí me dicen me encanta y ya yo pienso en McDonald's. A mí me dicen just do it y ya yo pienso en Nike. ¿Ok? Esos son los lemas comerciales. Después vamos a hablar de cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores y que muchas veces tienen que ver con la necesidad de tener cierto piso ganado y cierto trabajo o camino andado. Bueno, entonces ellos dicen, bueno, está este negocio en tal sitio que aquí en Venezuela no está y la gente no lo conoce, entonces déjame traer un concepto similar o incluso los más audaces, déjame copiarlo tal cual y se lanzan eso y alerta, pueden estar infringiendo un derecho. Porque si bien los derechos marcarios son territoriales, es decir, si yo no tengo un derecho en el país donde se va a solicitar o se intenta registrar la marca, no, en principio no se pudiese impedir su registro, existe una excepción, que es el caso de las marcas notorias, notoriamente conocidas, renombradas, de alto renombre, la supermarca, la marca famosa. Estas son acepciones que existen a estas categorías que rompen con ese principio, rompen con el principio de la especialidad marcaria y pueden hacer que en ningún lugar del mundo, así no tengan derechos, se pueda registrar una marca idéntica o similar. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de copiar nombres de marcas famosas. Fíjense, Patties es una cadena de hamburguesería muy famosa en Brasil. Y aquí en Venezuela registraron Mr. Patty. Pero no solamente es el tema del registro de la marca. Miren ustedes cuán similar, por no hablar de idéntica, es la imagen gráfica. Y ni les cuento la parte de los locales comerciales. O sea, ustedes entran a Patties en Brasil o a Mr. Patties en Caracas y piensan que están en el mismo lugar. Copiar logos de marcas famosas. Fíjense en este caso. Oye, qué audaz. En vez de Nike, lo voy a llamar Mike. Ah, porque yo me llamo Miguel, entonces esa es mi marca. Ah, pero Miguel, resulta que utilizas la misma tipografía que Nike, los mismos colores de Nike, el mismo source de Nike. Creo que estás copiando a Nike. Lo lamento. Después, copiar el styling de marcas famosas. Esto es un caso bastante reciente que fue muy conversado en redes
y tiene que ver con la heladería Mykonos, que está en Caracas, ya tiene varios locales comerciales, y la marca española Mica. Allí se presentó un conflicto, siendo que la marca Mica no está registrada en Venezuela, no se le puede, desde mi punto de vista, catalogar como una marca notoria, además del hecho real de que si ustedes ven cualquier tipo de local comercial que venda artículos o que preste servicios como los alimenticios que tengan que ver con Grecia, todos ellos utilizan la misma paleta de colores, que es blanco y azul, la misma tipografía, que es la tipografía tipo griega de la computadora, y además de eso, este tema de las casitas de algunas regiones y lugares icónicos de Grecia o de la costa griega es el lugar común. Entonces, aquí, cuando se presentó la observación o la objeción por parte de los españoles, una de las cosas que tocó analizar, además del hecho de no tener la marca ni siquiera solicitada en Venezuela, pasar porque no se le puede considerar como un signo notorio desde nuestro punto de vista, estaba el hecho de que cuando uno se metía en cualquier cantidad de restaurantes, cafés, tiendas de ropa, tiendas de cerámica de Grecia, así más o menos era el styling. Sin embargo, otra cosa tiene que ver con el de los locales comerciales. Y eso también tenemos que cuidarlo, los envases, la manera en cómo se presenta el producto. Porque si bien actualmente en Venezuela no existe una protección por la vía del derecho marcario para ese tipo de derechos o de bienes que pudieran llegar a ser protegidos por la propiedad intelectual, sí debemos decir que bajo la ley sobre el derecho de autor, la Dirección Nacional de Derecho de Autor desde hace un par de años ha permitido la protección de ese estilismo o esa imagen de los locales, teniendo en cuenta además que conforme a la ley sobre el derecho de autor, el derecho de autor nace desde el momento de su creación y a diferencia del derecho de marcas y el derecho de patentes, no necesita de un registro para que pueda constituirse el derecho, sino que el derecho surge y puede ser ejercido desde el mismo momento de su creación. Después tenemos la posibilidad de replicar o simular marcas famosas. Bueno, a un lado ven la famosa marca Jordan con el no menos conocido salto de Michael Jordan y nótese cómo la marca que pretende ser registrada lo que hace es que le sube la manito a Jordan. Entonces, bueno, por supuesto, siempre dirán, no, ese no es... Primero te dicen que no saben quién es Michael Jordan. Y después te dicen, no, ese no es Jordan, ese es mi hijo que es basquetbolista. Y tú dices, oye, vale, ojalá llegue tan lejos como llegó Jordan, pero no sé, Rick, parece falsa esa aseveración. Después tenemos la copia de estrategias de mercado. Este es el Amazon Depot, que se encuentra en Katia, y que no es otra cosa que un almacén que compra productos que se venden en Amazon que no son reclamados en la aduana de La Guaira o de Puerto Cabello o cualquier otra aduana de Venezuela. Esos negocios son muy comunes, incluso quien aquí ve televisión y es fanático de canales como History Channel y eso, yo debo decirlo que no soy una de esas, pero mi esposo, no sé por qué razón, necesita ver esos canales en la noche y yo he descubierto que es la mejor, yo soy insomne y es la mejor forma de dormir porque cada vez que él lo pone para mí es así como un somnífero, ya no necesito otra cosa. Resulta que en esos canales hay programas que subastan al mejor postor los containers completos. Claro, tú no sabes lo que compras, tú no sabes lo que hay allí, puede haber desde un carro hasta pura basura, comida en mal estado, ya vencida. Pero ellos hacen eso, compran esos containers, es mercancía en su mayoría de puerta a puertas, que no pagan impuestos o que la gente no reclamó, y después los venden a precios muchísimo más bajos que los de Amazon.
Y ustedes dirán, oye, ¿por qué la gente de Amazon no ha hecho nada? Bueno, porque existe algo que es la figura del agotamiento del derecho marcario, que no me voy a meter en eso, pero que vamos a decir, coloca un límite allí, pero aquí se los traía, era porque esa es una estrategia de mercado. El mismo Amazon lo hace. Amazon, los productos que la gente compra y que le son devueltos o que no reclaman, sencillamente después lo subasta a un costo menor, bien sea de manera individual o de manera global. Disculpen. Después tenemos el caso de otro error que es muy común en el tema del emprendimiento, es intentar identificar tu negocio, tu marca de producto o de servicio con nombres genéricos, descriptivos o que estén prohibidos por la ley. Y aquí ponemos algunos ejemplos. Sweetest. Esta es la azuquita, la tipo Splenda. Es una marca registrada, pero en sentido estricto nos obliga la ley a hacer la traducción de la marca y esto no es más que endulzante, edulcorante o poner dulce a las cosas y eso es lo que hacen. Después está Inhale Puff. Aquí es porque recuerden que hay una prohibición del Ministerio de Salud de Venezuela del año pasado que no se pueden comercializar cigarrillos electrónicos, puff y nada de eso, y hoy en día el registro de la propiedad industrial en una correcta aplicación del artículo 1, del numeral 1, perdón, del artículo 33, cualquier marca que, bueno, cualquiera no, perdón, porque no están siendo uniformes con el criterio, pero muchas de las marcas que se intentan registrar en la clase 34, que es la que tiene que ver con productos del tabaco, e indican en su listado de productos cigarrillos electrónicos, la rechazan basados en el numeral 1 del artículo 33, que es porque están prohibidos por la ley. Después tenemos el caso de Natural Health and Quality para una bebida. Es descriptiva, eso no puede ser objeto de registro. Y Superloto para una lotería. Tampoco puede ser susceptible de registro porque me está dando a mí una información clara y directa de lo que pretende comercializar. Yo les voy a ser sincero, los ejemplos anteriores muestran una clara conducta del emprendedor que no es positiva, pero esa es una mínima parte. El emprendedor realmente en su mayoría es alguien que puede tener una idea de un negocio basado en otra ya existente y que él la quiere modificar de cierto modo, potenciar, o incluso a veces es muy parecida pero bajo otro nombre y eso no está mal. Lo que está mal es copiarlo exactamente. Esos para mí no entran en la categoría de emprendedores, entran en otra categoría que no voy a mencionar, pero no está allí. El mayor porcentaje de errores del emprendedor está aquí. En utilizar marcas genéricas, por ejemplo, la pepitería para un negocio de pepitos. Les voy a decir una cosa, hace 2 años estuve en Barquisimeto y yo me quedé impresionada. O sea, la capacidad inventiva de los barquisimetanos hay que agarrarse, porque todos los negocios eran la sanduchería, la pepitería, la perrocalientaría, la farmacería. Yo decía, pero no se les ocurre un buen nombre, por favor. Yo iba por la calle y yo decía, Dios mío, me sangran los ojos, porque de verdad, de 20 negocios, fui a un centro comercial y de 20 negocios, a lo sumo había una marca. El resto eran unos nombres y me da risa porque entonces cuando la pepitería se vino para Caracas, que además hubo otro negocio, bueno, siempre te llega uno, yo fui el primero, ese nombre es mío. ¿Qué nombre? La pepitería. Disculpe, ¿qué haces tú, Pepitos? ¿Y cómo se le llama a esos sanduchitos? Bueno, Pepito y el sitio que los vende, pepitería. Ah, ok, nada, ya me respondiste la pregunta. No puedes hacer nada, porque no tienes derecho. Sin embargo, ya, y como lo comentaba al inicio, cuando algunas veces ya llega el emprendedor a nosotros, tiene un camino más o menos andado
y cuando uno le da a conocer este error y le dice, mira, hay que cambiarlo, te dice, o sea, es preferible que le digas, mátate, a cambia el nombre del emprendimiento. Y bueno, por supuesto vienen los lamentos y viene el, por favor, doctora, ayúdeme, doctora, dígame cómo puedo hacer yo para cambiar eso y que no tenga que cambiar el nombre, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene la parte de mago de uno, ¿no? Porque uno en este mundo, además de abogado de marcas, es psicólogo, psiquiatra, confesor, administrador, gerente de mercadeo y mago. Uno tiene que hacer de todo para que el cliente sienta que uno realmente lo está ayudando. Y a mí no me molesta, a mí incluso a veces hasta me gusta. Claro, a veces tiene un límite porque tienes clientes que de repente te dicen, bueno, pero deme usted la lista de nombres. Y yo casi siempre le contesto, ya va, o sea, el negocio es tuyo. El que sabe lo que quiere del negocio eres tú. El que tiene la misión, la visión, los objetivos claros del negocio eres tú. ¿Cómo yo te voy a decir cómo vas a llamar a lo que puede llegar a ser tu hijo más querido hasta que lleguen los de verdad? O sea, yo te puedo ayudar, yo te puedo asesorar. Tú me puedes entregar una lista y yo decirte, no, 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 no puede ser, quizás, tal vez. Pero no me pidas que yo te resuelva algo que es tan tuyo. Eso sería tanto como yo pedirle a cualquiera de los que está aquí, si estuviera embarazada, ya tengo mis 2 hijos, pero si estuviera embarazada, dame un nombre para mi bebé. No. O sea, uno llama a los hijos como uno los quiere llamar, con un nombre que le gusta, que sientes un aprecio hacia él. Lo mismo pasa con la marca. Las marcas son los hijos del negocio. Entonces tienen que llamarse como si los papás del negocio les gustaría que se llamaran. Pero cuando estamos en estas situaciones, a veces existen circunstancias bajo las cuales ese nombre que en un principio no era capaz de identificar y de ser susceptible de registro, revierte esa situación y es una excepción de las que tiene el derecho marcario que se llama la distintividad adquirida o el secondary meaning, que en Venezuela no está expresamente permitido, como en otras legislaciones, incluyendo la comunitaria andina, pero tampoco está expresamente prohibido. Y como los abogados hacemos la ley y hacemos la excepción, cada vez que me toca un caso similar, yo le digo tanto a mis estudiantes como a los clientes, si no está prohibido, está permitido. Porque lo que no es delito, está bien. Usted lo puede hacer, siempre que esté dentro de unos límites. Entonces, puede ser que si tú trabajas arduamente en individualizar esa marca que de origen no era posible ser objeto de registro, puedas lograr revertir esa situación y tener un derecho de uso exclusivo. Solamente para ponerles un ejemplo, esos son casos como por ejemplo el de la marca Post-it. El Post-it es una marca con distintividad adquirida, pero que, ojo, llegó a volverse genérica otra vez, y entonces está ahí, y tienes que estar muy pendiente porque estás en un umbral. O sea, puedes haber perdido la genericidad, alcanzar la distintividad, pero entonces después la vulgarizan tanto que termina cayendo otra vez en lo que no eras y pierdes el derecho. Entonces, tienen que saber que el trabajo de la distintividad adquirida es un trabajo muy fuerte que tiene que hacer el empresario, una inversión muy significativa que tiene que hacer en temas de mercadeo, posicionamiento de marca, reconocimiento, para que tú logres entender que la gente está clara cuando estás frente al original y cuando estás frente a las copias. Pero no tanto así como para que de ahora en adelante a cualquier cosa la llamen de esa manera, porque entonces tú lo estás vulgarizando. ¿Quedó claro el concepto? Bueno,
Después, aquí empiezan las recomendaciones, porque no todo es decir las cosas malas que hace el emprendedor, sino también brindar las herramientas, dar esas claves de éxito, y de allí el nombre de nuestra ponencia de hoy. Y lo hemos denominado el ABC del emprendedor. ¿Qué es lo primero que debe hacer el emprendedor? Crear la marca y desarrollar el concepto de negocio. Yo, por más experta que sea en el área del derecho marcario, no tengo la capacidad de desarrollar tu concepto de negocio, porque solo tú sabes hasta dónde quieres llegar, hacia dónde quieres enfocar el negocio. Nosotros lo que podemos es ayudarte a buscar el mejor nombre para ese negocio dentro de un abanico de posibilidades que siempre les recomendamos tener. Nunca es bueno que tengas un solo nombre. ¿Por qué? Porque es el punto 2. Tienes que verificar la disponibilidad. Tienes que hacer una búsqueda de antecedentes gráficos y fonéticos ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI, que te va a decir a ti si ese nombre es idéntico o es similar a uno que ya existe para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios análogos, que tampoco podría ser objeto de registro, o cuando no existe una identidad, sino que existe una similitud. Hay que medir ese grado de similitud, que no es que inmediatamente signifique que no se puede obtener el registro de la marca, porque, por ejemplo, si el nombre es igual, pero dentro de la misma clasificación existen productos que son diferentes entre sí, existe la posibilidad de una coexistencia por el principio de la especialidad marcaria. Para ponerles un ejemplo concreto, en la clase 5 están los productos farmacéuticos de uso humano y están los productos veterinarios. Ninguno de nosotros, si tiene que comprar una medicina, va a ir al veterinario a comprarlo. Y si voy a la farmacia, que hoy en día las farmacias venden productos farmacéuticos para animales, no están en el mismo anaquel donde están los productos farmacéuticos de las personas. Entonces la posibilidad que incurra en un error es bastante más baja que cuando sí existe una relación, porque hay una vinculación entre el producto y el servicio, o entre ambos productos o entre ambos servicios. Entonces, puede ser que sean incluso idénticos, pero si los campos de protección son diferentes entre sí, se puede permitir la coexistencia. Pero eso solamente lo vamos a poder decir los expertos en el área, habiendo hecho la búsqueda de antecedentes fonéticos y verificando el estatus de esos resultados de búsqueda que nos arrojan las marcas similares o idénticas. Porque no es solamente verlas en el papel, no, hay que chequear cuál es el estatus de esas marcas, porque puede tratarse de marcas que estuvieron registradas, no fueron renovadas oportunamente y por lo tanto se extinguieron los derechos y ya no hay impedimento jurídico para el registro de una marca posterior. Si la marca está disponible, corra y registre su marca, porque alguien se la puede quitar. En el derecho marcario, lo que vale es el tiempo. Hay una máxima que es la del derecho de prelación, que es primero en tiempo, primero en derecho. El que primero solicitó, primero obtiene el derecho. Eso tiene una excepción, que es la oposición por mejor derecho, que no voy a entrar a hablar de ello, pero es la única excepción a esa regla de que quien solicita primero obtiene el registro. Después, no todo termina ahí. No es que hiciste la solicitud de la marca y te olvidaste de eso. No, tú tienes que estar vigilante, tú tienes que seguir el proceso a través de la web, y por eso es que a veces es más sencillo contratar a especialistas que puedan hacer ese debido seguimiento, y no solamente el seguimiento, sino la vigilancia y la observancia de que no hayan terceros que estén solicitando marcas similares a la tuya o idénticas a la tuya, porque en ese momento tú tienes que ejercer las acciones necesarias, bien sea en vía administrativa o en vía judicial, o bien sea civil o penal, para impedir que eso ocurra. También tienes que estar pendiente de que una vez que obtengas el registro es por 15 años, y vencido o cumplido ese tiempo, tú tienes un periodo para renovar. Si tú no renuevas el derecho se extingue. Porque si bien el derecho marcario se dice que es a perpetuidad, porque yo lo puedo renovar cuantas veces yo quiera, tengo que ejercer la acción de decirle a la oficina de marcas: todavía tengo interés en la marca, aquí tienes la planilla de renovación, aquí tienes las tasas de renovación, extiéndeme el derecho por 15 años más.
Si yo no hago eso, la oficina de marcas entiende que ya no hay interés y declara la caducidad por falta de renovación. Y ese es el punto 5, asegúrate de mantener y ejercer tus derechos. Casos de referencia. Aquí pretendo presentar a ustedes algunos casos de emprendimientos exitosos tanto en Venezuela como en el extranjero. El primero de ellos es Churromanía. Churromanía fue de las primeras franquicias que existieron en Venezuela con el concepto de franquicia local. Ya existían McDonald's, Pizza Hut, Wendy's, Burger King, todas esas que son extranjeras, pero un negocio que hubiese nacido en Venezuela y que hubiese mutado del negocio familiar, porque la mayoría de los países latinoamericanos tienen el concepto de negocio familiar, de ahí arranca todo. Pero ahí ese negocio familiar mutó a la estrategia del negocio vía franquicia y hoy en día Churromanía está presente en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Churromanía está en Panamá, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Colombia, en Perú y en otros territorios donde en uno u otro momento ha estado o ha dejado de estar. Creo que incluso llegó a estar en España, no sé si aún se mantiene, siendo además el churro un producto muy español, muy mexicano, no era tan venezolano, pero ellos lograron posicionarlo con un nombre que fíjense que está en la última categoría que les decía de los errores más comunes. Y eso a ellos les ha traído muchos problemas. Porque entonces ellos presentan oposición a todo lo que tenga el manía y eso lamentablemente no es suficiente para impedir, porque en su caso, si bien han obtenido algunos derechos, no todos de los que han solicitado, es lo que se conoce como una marca débil. Una marca débil es aquella que ha podido obtener su registro, pero no, por ciertas debilidades que tiene, no es capaz de cerrar ese cerco de manera hermética para que otros no puedan utilizar algunos elementos que la componen. Después, bueno, tenemos el caso de Facebook, que hasta una película tiene. Yo creo que para todos es conocido la historia de su fundador. Proyecto de la universidad, se asocia con unos amigos, intentan crear una red social que hoy en día es de los negocios tecnológicos más valorados en el mundo. También tiene muchos problemas, pero es una de las marcas con mayor valor. Yumi. Yumi es otro ejemplo venezolano. Yumi surge en la pandemia como una respuesta a la necesidad, al estar todos encerrados, de obtener bienes y servicios sin tener que salir de casa. Pero Yumi no se quedó ahí. Yumi hoy en día tú tienes Yumi Rides, puedes comprar en supermercados, farmacias, o sea, han ampliado mucho. ¿Por qué? Porque también se dieron cuenta que después de ello surgieron otros negocios parecidos como Pedidos Ya, Tráetelo, Pídelo, Más 58, que le hacían competencia y dijeron no nos podemos quedar aquí. En el caso de Yumi, Yumi es un venezolano que vivía en Panamá, estudiante egresado de la Universidad Metropolitana, que desde Panamá, en medio de la pandemia, termina de cerrar esta idea y funda el negocio. Un año después, incursiona en su primera ronda de negocios en México, donde obtiene uno de los mayores márgenes de inversión por parte de estas compañías y estas empresas de riesgo y de capitalización para expandir el negocio en Venezuela y Latinoamérica, y posteriormente en el 2022 se presenta en una segunda ronda y obtiene un número más alto que en la primera. En la primera, si no me equivoco, fueron 18 millones de dólares, 18 mil millones de dólares, y en la segunda 22 mil o 24 mil. Y eso es lo que le ha permitido. Yumi se ha expandido a Panamá, a Perú, y está tratando de incursionar en otros mercados. Pero por supuesto en esos mercados ya tenía por ejemplo, Pedidos Ya, que tiene muchísimos años, a gente como Mercado Libre, que además también ha expandido. Y me permito entonces hablar del caso de Mercado Libre. Mercado Libre surge en Argentina en el año 99. Leyendo la historia de Mercado Libre, yo cuando hablaba con Fátima tenía una confusión. Mercado Libre tiene una vinculación directa con Venezuela,
Porque primero uno de los países donde Mercado Libre abrió sus primeras oficinas fue Venezuela, que después con el tema de el control cambiario tuvieron que cerrar y emigraron nuevamente sus operaciones a Buenos Aires. Pero además, uno de los primeros negocios de expansión que compró Mercado Libre fue tuinmueble.com y tucarro.com, que le permitieron a ellos subir de nivel en lo que era la comercialización. Resulta que este es un argentino que era directivo del YPF, la petrolera, que lo mandan a Stanford a hacer un estudios de tercer nivel, y estando allá, la compañía la absorbe otra y eliminan su unidad de negocios. Y él se queda sin trabajo. Y ya un hombre de más de 40 dice, bueno, creo que va a estar un poco difícil el mercado laboral para mí en países de Latinoamérica. Él no se quería quedar en Estados Unidos y acude a sus profesores, como podrían acudir ustedes a Renzo o a María Fátima de aquí de la Universidad Simón Bolívar, y le pide ayuda, le da una idea de un negocio. Mercado Libre no es nada diferente a Amazon. El concepto es el mismo, pero ellos han logrado desarrollarlo de una manera diferente, tan diferente que hoy en día Amazon diseña estrategias para hacer perder mercado a Mercado Libre en Argentina. Porque la capacidad de expansión de Mercado Libre en Argentina supera a la de Amazon. Cada vez que Amazon va a sacar un producto en la Argentina, ya Mercado Libre lo sacó 2 meses antes. Se ha expandido a prácticamente toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Venezuela no tenemos tantas cosas de Mercado Libre. Yo consumo bastante el streaming argentino y bueno, primero sponsorean prácticamente todos los programas. Hoy en día sponsorean a Colapinto y a varias estrellas del deporte argentino, como la selección argentina de fútbol. Pero yo veo todo lo que hace Mercado Libre y yo digo, o sea, aquí hace el 1%. Aquí Mercado Libre es una tienda oficial donde uno compra y vende. No, es mucho más que eso. Es incluso hasta un medio de pago. Mercado Pago, que aquí se trató de instaurar y no funcionó, allá sí funciona súper bien. Después, bueno, yo creo que estos dos logos para ustedes deben ser bastante conocidos. Napster y Spotify. Son muy parecidos los negocios porque ambos tienen que ver con la música y con la posibilidad de tener acceso a la música de manera libre. Solo que uno lo hizo de la manera incorrecta, ambos lo hicieron de la manera incorrecta, pero uno no cambió la estrategia y terminó en la quiebra de tantas demandas que tuvieron por violación de derechos intelectuales. Quien vio el Netflix Playlist se da cuenta que el camino de Spotify era el triste final de Napster, que también lo vemos en la película de Facebook. Recordemos que Justin Timberlake es el que hace del personaje del fundador y creador de Napster, que después se asocia con Facebook y logra más o menos levantarse un poquito. No es pobrecito el muchacho, debemos decirlo, pero bueno, fue un golpe duro. Pero Spotify en Playlist corrigió los errores, hoy en día es un aliado de los derechos intelectuales y se ha mantenido en el mercado, y yo creo que ninguno de los que está aquí presentes no sabe o no consume Spotify. Después tenemos Háblalo. Voy a hablar primero de los casos extranjeros y después me voy a ir hacia los venezolanos. Háblalo es una app que nace con un contenido social. Un muchacho de 17 años de la Argentina, hijo de una profesora de primaria y secundaria para personas con discapacidad auditiva, sordomudos. Su mamá dedicó su vida completa a enseñarles no solamente el lenguaje de señas, sino darles herramientas para que ellos pudieran salir al mundo y pudieran valerse por sí mismos. Pero este muchacho se daba cuenta de que su mamá siempre tenía una frustración, y era que ellos tenían las aptitudes y las capacidades para hacerse entender, pero el que estaba del otro lado
No. Y la comunicación es algo de dos. Desde cualquier punto de vista, oral, auditivo, pero tiene que haber una interacción de dos. Y él decide desarrollar una app que le permite a los sordomudos decir con imágenes lo que necesitan. Eso es Háblalo. Empezó siendo gratis. Evidentemente él decía, no, esto tiene que llegar a un montón de gente. No lo puedo cobrar. Evidentemente se dio cuenta de que el negocio así no podía subsistir y vinieron las ideas de, bueno, que salga publicidad. Y él decía, ya va. Imagínate que tengan una emergencia, estén en un hospital, en una clínica, necesiten a la policía y les empieza a salir publicidad de esa que te sale en YouTube y eso, que entonces tienes que esperar 8 segundos, 10 segundos, 5 segundos, o sea, te moriste ahí. Él se negó. Pero no quedó ahí y dijo, un buen día, ya va. Si a él le sirve para comunicarse con el otro necesita comunicarse con él. Y creó Háblalo Business, que es la que mantiene a Háblalo Social. Ahí es de donde él recibe los ingresos, ahí sí toda la publicidad del mundo, porque esos son los negocios, los servicios que tienen la app para poderle decir al sordomudo que llega al local y le está pidiendo una mesa o una habitación de un hotel, le puede responder en su mismo idioma. Lo traje porque siempre se ha discutido el carácter mercantilista y 100% económico del derecho marcario y no es así. El derecho marcario tiene una parte social, eso no significa que de él no se puedan obtener beneficios, porque es que si de él no... Imagínense si a este muchacho no se le hubiese ocurrido la idea de Háblalo Business, el negocio hubiese muerto. Hoy en día Háblalo está en más de 58 países y tiene más de 13 millones de usuarios. Ese muchacho ha ayudado a más de 13 millones de personas que hasta ese momento no tenían cómo expresarse. Y no solamente hablamos de personas sordomudas, porque hay otras discapacidades que también tienen dificultades en el habla que estoy segura les puede funcionar una app como esta. Pasamos a los casos venezolanos. Voy a cerrar con Agru, voy a empezar con Pana porque de todas las que están allí creo que es la más vieja. Pana, tengo el gusto de conocer a sus fundadores, grandes amigos, personas a las que aprecio mucho, que empezaron con un negocio de seguridad en fiestas privadas y en clubs. Hoy en día se extienden hasta embajadas, colegios. Y un día se dieron cuenta, uno de ellos siempre ha tenido una muy grande vocación hacia el tema del servicio y la seguridad de las personas. Y él un día se dio cuenta que además en un país como el nuestro, que tiene picos de inseguridad marcados y altos, ¿qué pasaba cuando las personas se quedaban accidentadas en la calle, en las autopistas, bueno, todos sabemos qué pasaba, uno entraba en un estado de cólera y angustia. Bueno, entonces ellos deciden desarrollar Pana, que es una app que a través de, como una especie de seguro, tú lo contratas, tú tienes tu app y si te quedas accidentada, automáticamente te llueven como 3 motorizados, una moto, la grúa, todo que te presta ayuda y no solamente ayuda, sino que se quedan contigo hasta que llega la grúa o hasta que se resuelve el problema. Hoy en día ya tienen mecánicos, hoy en día los puedes contratar a través de empresas de seguro, pero yo doy fe del crecimiento que hubo del primer negocio que ellos fundaron hasta lo que es Pana y hoy en día están desarrollando otras estrategias de negocio. Después tenemos a Ridery. Aquí todo el mundo sabe que es Ridery. Ridery no es otra cosa que Uber, pero ante la imposibilidad de que Uber ingresara a Venezuela por el tema de las sanciones económicas y qué pasaba si un negocio norteamericano llegaba acá, bueno, este muchacho Gerson Díaz, creo que es el apellido de él, se me fue, o Pérez, no me acuerdo, perdón, él decide desarrollar Ridery. Ridery hoy en día también tiene motos, tiene servicio de mensajería, entrega, pero te da mucha seguridad, te da mucha tranquilidad. Sí, por supuesto,
toda esta evolución tiene partes negativas y es que mató, por decirlo de alguna manera, a las asociaciones civiles de taxistas, porque bueno, ya no tiene sentido que ellas existan, porque sencillamente el taxista se afilia a Rider y tiene que cumplir con unos requisitos, son muy exigentes, pero le están asegurando al usuario una calidad de servicio. Yo, por ejemplo, utilizo Rider corporativo e individual, y ayer, por ejemplo, me tocó, se me dañó el carro y utilicé mucho Rider, y oye, la posibilidad de que tú puedas escoger el tipo de vehículo, las características del vehículo. Tú, por ejemplo, sabes que si escoges el super económico, las posibilidades de que tenga aire acondicionado son bajas. Las posibilidades de que escuches buena música son bajas. Pero entonces, si tú no quieres estar así, entonces tú te vas a otros planes que sabes que te van a costar un poco más caros, pero se ajustan a tu necesidad. Eso en el taxi tradicional no lo teníamos. Por supuesto, como todos los negocios, hay momentos de detractores, ha pasado Yumi, lo ha pasado Ridery, lo ha pasado Facebook, Mercado Libre también, así que bueno, esos picos, subas y bajas no están fuera de. Cachea es el nuevo crédito venezolano. O sea, yo voy a confesar que a pesar de que en algunos momentos he conversado con el creador de Cachea, yo no uso Cachea. No lo he entendido todavía. Bajé la app, pero de esas cosas que uno dice, ay, no estoy entendiendo. Es igual que el pago directo. Lo bajé y no lo entiendo, y mi esposo lo ama, dice que es la maravilla, y yo cada vez que entro a un centro comercial y después voy a la cola del estacionamiento y veo y digo, ¿por qué yo no tengo pago directo? Pero siempre dejo sin bajarlo. Pero para los jóvenes, Cachea es lo que era la tarjeta de crédito Black en nuestra época, o la Platino o la Dorada. Pueden tener acceso a muchas cosas, por supuesto, bajo unas condiciones muy particulares, pero el riesgo que él asumió, les digo yo, que tuve la oportunidad de hablar con él, fue muy alto, y gracias a él le ha ido muy bien en su negocio. Y cierro con Agru. Agru es otra de las apps y las marcas con un contenido social. Tuve la oportunidad en abril, cuando celebramos el mes de la propiedad intelectual, en el evento anual que hace el Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Intelectual, COAPI, de a través de María Fátima, recibir a los representantes de Agru para que nos hablaran de su proyecto. Y Agru no es más que una app que permite que agricultores pequeños, medianos, puedan tener acceso con sus mercancías a grandes establecimientos y brindarles ese enlace para que la cosecha no la pierdan, porque evidentemente ellos nada más tenían la capacidad de llegar a pequeños mercaditos locales, que muchas veces no eran suficientes para que ellos pudieran colocar toda su producción, porque además, bueno, hay una competencia muy fuerte porque cada vez hay menos grandes agrónomos o grandes producciones agrícolas, y se les quedaba mucho, perdían mucho, eso era dinero. Entonces ellos desarrollaron, y de verdad que el trabajo que están haciendo es maravilloso, porque además también han avanzado de ese solamente hacerte el contacto con el Excelsior Gama o con el Plaza o con el Central Mairense, a darles herramientas de negocio para que ellos puedan pasar de ese carácter artesanal de su negocio a algo un poco más elevado. Ya estamos por finalizar y no quiero terminar sin darles unas conclusiones y unas reflexiones, porque eso fue la intención principal de esta charla de hoy. Darles a ustedes herramientas, unas claves que si se hacen, yo no les puedo decir que el éxito es seguro, pero por lo menos están muy cerca de alcanzarlo, porque el éxito no solamente de un emprendimiento tiene que ver con la marca, tiene que ver con otros factores, pero desde el punto de vista de la marca, si hacemos este ABC y seguimos estas recomendaciones de las que venimos hablando desde hace una hora, vamos a ir por buen camino. Escoge bien tu marca, ya lo hablamos. La distintividad es la clave.
no pierdan el tiempo en crear marcas débiles o que carezcan de distintividad. Sí, les hablé del secondary meaning o de la distintividad adquirida, pero eso es algo que se logra con el tiempo. Tratemos de empezar con el pie derecho nuestro negocio y después sí podemos tener submarcas que puedan estar en ese ámbito, pero tratemos por lo menos que la marca principal, lo que llamamos nosotros después la marca paraguas, cuando se empiezan a crear esas submarcas o familias de marcas, tengan suficiente distintividad. Realiza la búsqueda de disponibilidad e inicia los trámites para evitar problemas a futuro. ¿Por qué? Porque también si ustedes están en casos como el de Mike o en el de el niño que no es Jordan, pero se parece mucho a Jordan, solamente que tiene en lugar de la mano así, puedes tener acciones legales que te van a hacer incurrir en mayores gastos. La inversión más importante es aquella que te da la tranquilidad necesaria para saber que pisas firme. Cuando se comienza un negocio, lo peor que puede pasar es caminar sobre láminas de madera que están temblando como si fuera un puente sobre un río desbocado. Camine firme y fuerte y usted tendrá mucho más fácil el camino hacia el objetivo que se ha trazado. No es un gasto el registro de la marca. No lo vean de esa manera. Ustedes no saben cuántas veces yo escucho de emprendedores que ya tienen tiempo y le digo, ya va, ¿y por qué nunca habías hecho el registro de la marca? Ay, no, porque es que eso era un gasto. No es un gasto, es una inversión tan necesaria como la de la publicidad que haces de tu negocio. ¿Por qué? Porque la publicidad se basa en el nombre, en la marca. Entonces, ¿cómo puedes invertir grandes cantidades en publicidad de algo que el día de mañana vas a tener que cambiar? O que no te va a ayudar lo suficiente. O cuando se siente al lado tuyo alguien como Mercado Libre, que después vinieron y vieron también el negocio, que ustedes no tienen ni idea la cantidad de inversión. Por ejemplo, hoy en día Mercado Libre, el propietario principal de Mercado Libre es eBay. Dejó su negocio como eBay porque Mercado Libre le da lo suficiente para hacer el negocio. Cualquier negocio puede llegar tan lejos como quieras. La marca será siempre uno de los activos más valiosos. Recuerden a Steve Jobs, sus $1.000 y hoy en día sus 3.000 billones de dólares que le dejó a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y yo creo que como 10 generaciones más. Organizaciones como COVAPI, ACIPI, que es la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, el Parque Tecnológico Sartenejas y otras te pueden asesorar para la protección de tu marca. No estás solo, ese es parte del mensaje. Una buena protección de los activos intelectuales de un negocio puede ser la clave para un mayor o menor valor comercial. Cuando tu negocio está funcionando bien, llamas la atención y desde afuera vienen, te ven y se te acercan a sentar. Muchachos, más de 20 años de experiencia me hacen decirles esto. Dentro de las 5 primeras preguntas que les va a hacer un posible inversor está, ¿tienes la marca? Y si tu respuesta es no, en ese momento el número que él tenía anotado en el papelito lo tachó y lo bajó en un porcentaje considerable. Usted en ese momento va a ser como el meme. Oh, no. Y se va a arrepentir el resto de su vida. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy a su completa disposición. Gracias. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de registro de la marca? ¿Tu nombre? José Andrés. José Andrés. Mucho gusto, Aneta. Mira, José Andrés, el proceso de la búsqueda es muy corto. Los resultados el SAPI los suele dar en unas 48 a 72 horas. Después viene el proceso de evaluación.
del abogado, pero bueno, a veces estamos en la capacidad, porque contamos con algunas herramientas tecnológicas directas, de dar resultados en un día o en menos de disponibilidad. A veces, cuando más se pueden tardar una semana. Y el proceso de registro, una vez que se inicia, es decir, una vez que se presenta la solicitud al SAPI, normalmente demoraba de 7 a 9 meses, antes eran de 9 a 18, 18 a 24, eso se ha ido bajando, pero hoy en día te puedo decir que en el último boletín que salió el día jueves, estamos teniendo registros de marcas en 5 o 6 meses. Eso a veces no es del todo positivo porque nos encontramos con que no siempre se hace un examen exhaustivo y eso es una alerta que desde organizaciones tenemos que hacer a la oficina de marca, porque estamos súper abiertos y súper a favor de que los tiempos se bajen porque esto es muy importante, pero las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que hoy en día puede tardar de 5 a 9 meses si no hay incidencias en el procedimiento. Cuando hay incidencias, y cuando hablo de incidencias me refiero a oposiciones de terceros, negativas de oficio, porque estás dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad de las que hablamos al inicio, ahí sí lamento decirte que el trámite puede durar entre 7, 10, 15 y hasta 20 años. Por eso es tan importante la búsqueda de disponibilidad, porque si bien la búsqueda de disponibilidad no te va a dar una seguridad al 100% de que el trámite de registro de tu marca va a ser completamente exitoso, porque no podemos darlo, por lo menos te puede dar un mayor o menor margen de tranquilidad, porque generalmente esos resultados se entregan bien sea en porcentajes de éxito o en referencias tales como chances altos, muy altos, medios, medios bajos, medios altos, bajos, muy bajos. Si evidentemente en un informe de resultados tú tienes unos chances bajos o muy bajos, ya tú sabes que el riesgo a que caigas en un procedimiento de años va a ser mucho. Si tienes una búsqueda de resultados que da chances altos o muy altos, tú sabes que muy probablemente tú vas a estar dentro de esos 5 a 9 meses de trámite de registro. Siga. Yo en el pasado tuve la oportunidad de, en otro emprendimiento, creo que hacer el proceso de disponibilidad. Okay. Y recuerdo que esa vez, por decir un ejemplo, se llamaba ese proyecto Vehículo. Y lo que buscaron fue Vehiculum Tech. No buscaron como que el nombre principal. ¿Eso es como alguna especie de estrategia o de cierta manera esos casos que representan? Fíjate, sí, son parte de las estrategias que les comentaba, nos toca hacer a veces a nosotros. Cuando el nombre que tú nos estás dando es vehículo para un vehículo, estás dentro de la causal de irregistrabilidad. Entonces, la recomendación, cuando ese es el momento de auxilio, ayúdame, en el que nos tenemos que volver magos, parte de esa magia es incorporar otros elementos distintivos que puedan aumentar los chances de registro, alertando al cliente de que siempre va a haber un riesgo. ¿Okay? Fue por esa razón seguramente. Haga todas las que quieras, que para eso estamos. Por ejemplo, en el caso, que espero que sí, que va a ser así, que queramos empezar este proceso, o sea, de registro de marca de mi emprendimiento actual, que soy, por cierto, se llama Sonda, no sé si eso ayuda o no. Acudimos a usted o al parque tecnológico, entiendo que todos brindan el servicio. Sí, tienes diferentes organizaciones, tú contactas a la que tú más quieras, el parque trabaja directamente con el despacho donde yo trabajo, Covapi también lo hace a través de sus agremiados, y ACIPI tiene un comité que se llama ACIPI Emprende y ACIPI Pro Bono, donde presta asesorías. ACIPI Emprende más para el negocio como tal, y ACIPI Pro Bono es la posibilidad que obtengas asesoría gratuita y donde tú solamente acarreas los gastos de
tasas oficiales y registro, que creo es lo mismo que el convenio Parque Boletti Terrero o lo que pasaría en Covapi. Dentro de nuestros agregados decimos, miren, llegó este caso, ¿quién lo quiere llevar? Estas son las condiciones. ¿Qué otra pregunta? Claro, todas las que quieras. Gracias. Por lo menos el caso, la empresa de nosotros está en Estados Unidos. Entonces, ¿hay alguna limitante como que para registrarla aquí uno lo puede registrar como persona natural o es recomendable tener una empresa Fíjate, primero? tú la puedes registrar como persona natural o como persona jurídica. ¿Cuál es la recomendación? La marca debe estar a nombre de quien realmente va a explotar el negocio. ¿Por qué? Porque hay una acción dentro de la ley de propiedad industrial que se llama la acción de caducidad por falta de uso, que es la posibilidad que tienen los terceros de pedirle al registro que deje sin efecto una marca cuando el titular legítimo o un tercero debidamente autorizado ante la oficina de marcas no demuestre que ha hecho uso de esta dentro de los 2 años anteriores a la petición. Entonces, siempre la recomendación es hacerlo a nombre de quien realmente la va a explotar. En estos momentos no existe ningún impedimento de que lo hagas a través de una compañía extranjera. En el pasado, hasta el año 2019 o 20, sí, con la ley de timbres fiscales existía una diferenciación entre si el solicitante o el titular del derecho era nacional o era extranjero. Uno pagaba en dólares y unos montos altísimos, un poco incoherentes, y el nacional, la única forma que tenía de pagar eran bolívares. Hoy en día todos pagamos en bolívares la misma tasa, lo que es te asegura el cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, que no solamente consagra la Constitución, sino que consagran absolutamente todos los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Así que esa parte no. ¿Qué es lo único que te van a pedir? En el caso de las empresas extranjeras, lo ideal es que se haga a través de un apoderado. ¿Por qué? Porque si no tendrías que traer toda la documentación debidamente traducida y apostillada de la compañía y te genera un gasto mucho mayor a que si otorgas un poder y bajo ese poder estás actuando. El poder también tiene que estar autenticado y apostillado, pero te va a dar la posibilidad de que actúes en realices cualquier gestión relacionada con los derechos de propiedad intelectual. Okay. Y dentro de lo que mencionó la parte como la clasificación de los servicios y eso, por lo menos es parte también de ese registro, los servicios que nosotros brindamos en Sonda. Sería Sí, parte también de... sí, fíjate, cuando tú estás recibiendo la asesoría, de las primeras cosas que te va a pedir el abogado asesor es que tú le des el nombre de esa marca y le digas para qué la vas a utilizar. ¿Por qué? Porque él allí va a tratar de encuadrar los productos o los servicios que tú identificas con ese signo distintivo en la clasificación. En algunos casos pueden tratarse de varias clases, bien sea de productos o varias clases de servicios o algunas clases de productos y algunas clases de servicios. Te voy a poner un ejemplo, no es de un emprendimiento, es de un negocio más constituido, por ejemplo, un streaming. Vamos a hablar de Netflix. El negocio principal de Netflix es la generación de contenido audiovisual. Eso es la clase 41, la producción audiovisual. Pero tienes en la clase 9, que es la app que te permite, la plataforma que te permite acceder a ese contenido audiovisual. Y tienes la clase 38, que es el servicio de streaming como tal. Entonces, ahí tendrías que hacer la protección de la marca en esas 3 clases para que pudieras tener una protección robusta de tu marca. No tengo cómo incorporar todo eso a una sola clase porque por eso están divididas. Excelente eso. Bueno, por mi parte creo que no tengo más preguntas. Realmente gracias, bueno, por el espacio. La verdad siento en mi experiencia que estos temas que son así como más legales es bien difícil, bueno, en mi caso ha sido bien difícil como tener más información. Tanto así que en un emprendimiento pasado como que nos intentaron medio estafar, la verdad, por no tener la asesoría correcta, pues.
Sí, es importante que tengan en cuenta ese tema y por eso una de las conclusiones y las reflexiones eran eso. Es tan importante que atiendan al tema legal, la confidencialidad de la que ya hablaron, el que tengas el plan de negocios, el que sepas a quién le comunicas el plan de negocio, el que tengas la marca protegida, si hay algún desarrollo tecnológico, que puedas ver si lo vas a proteger bajo la figura de la patente o del secreto empresarial o industrial, como cualquier otro aspecto, como el de buscar una oficina y tener el personal adecuado para que el negocio pueda andar. Pero también tienes que estar muy cuidadoso de a las personas a las que les confías esta información y a quién le pides que te asesore. Por eso, bueno, están estas organizaciones que, vamos a decir, son una cara mucho más formal de la asesoría, porque yo también te pudiera decir que tú vas al registro de la propiedad industrial y te van a llover cualquier cantidad de gestores que te van a decir que te hacen la marca en un día, te van a decir que les tienes que pagar $7,000, pero que te la van a hacer en un día y es mentira. No, justo nos pasó algo así, creo que por eso no lo habíamos hecho. Eso es mentira, no hay posibilidad de que registre la marca en un día. Okay. Ahí, como dije en uno de los casos, no sé, Rick, te están mintiendo. ¿Tienes preguntas? Bueno, no sé si hay más preguntas, inquietudes. Bueno, los invito a que se acerquen al Parque Tecnológico Sartenejas. Como Anet lo mencionó, tenemos un convenio con Boley Terrero, el bufete de abogados donde trabaja Anet, pero también estamos en una red de aliados con Covapi y con ACIPI. Y pues una de las cosas que estamos trabajando desde Parque es acceder a esos programas pro bono para bajar un poco los costos. Y por eso desde Parque también facilitamos esa asesoría, esos primeros pasos, de tal manera que cuando ustedes lleguen donde Anet, lleguen un poco más orientados y hayan trabajado un poco la marca y el trabajo que ellos tengan que hacer sea menor para abaratar costos. Entonces los invito a que se acerquen a Parque. De todas maneras, con todos los proyectos que han estado trabajando con nosotros para Emprendetec, vamos a tener varias sesiones de asesoría sobre estos temas. Muchísimas gracias por venir. La semana que viene tenemos la última charla del ciclo por este trimestre, que tiene que ver con innovación, emprendimiento y sostenibilidad, porque hoy en día todos nuestros emprendimientos tienen que incorporar en su modelo de negocio los temas de triple impacto. No solamente es lo que queremos ganar, sino no generar pasivos ambientales o por lo menos resolverlos y tomarlos en consideración, y también toda la parte del impacto social y cómo nos enmarcamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Eso ahorita es un factor crítico para encontrar financiación. Todos los capitales a nivel nacional e internacional están buscando que aquellos a los que les van a entregar recursos estén claros y se puedan enmarcar en los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.